Listo, ahora sí. A modo de esperar a que se unan más compañeros a esta clase. Mm, Bien, les quería hablar de un asuntito que creo que es importante para mm, por lo menos para, para las tendencias, para los estilos, para los caminos que puedan seguir, considerando que van a, de alguna manera, estar haciendo diferentes tipos y estilos de diseños, ¿no? Diseños en diferentes aspectos, para diferentes eh, con diferentes cualidades y para diferentes ah, tipos de público. Entonces, mm, hay que considerar que cuando hacemos diseño gráfico, como el actual que conocemos, la idea es que siempre se trate de llegar a complacer algún tipo de expectativa, ¿no? Entonces, al hacer eso, de una u otra forma, lo que hacemos nosotros es convertir el diseño o esos detalles que le pongamos eh, colados de composiciones, colores, formas, demás cosas, le, le damos o sea, le convertimos en una especie de mercancía, ¿no? O sea, una cosa vendible. Porque si no fuera vendible y no fuera agradable para la gente, entonces no sería tanto el área de aplicación del diseño gráfico, ya que la mayoría de sus aplicaciones siempre van a estar referidas o dirigidas a algo que necesita verse y preferirse de entre varias personas. Entonces en, ahí entra en juego esto que se llamaría arte, ¿no? Y a ver, en esto que le conocemos como arte o le llamamos arte, yo creo que, por ejemplo, ustedes, de momento, las dos personas que están en la reunión, deben tener alguna idea de lo que para, o sea, una idea propia, mejor dicho, de lo que significaría arte. A ver, por ejemplo, según mi listita está Saraí, Saraí Espinosa. A ver, según lo que tú conoces o lo que has visto o incluso lo que has hecho, para ti, cómo lo defines el arte? Buenas noches, licenciado. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, para mí el arte es toda aquella representación en la cual interviene un factor importante que es la sensibilidad, porque habían varios autores que dijeron en su momento que una obra sin un propósito o sin un mensaje a transmitir es un arte vacío, sin alma. Entonces, para esto yo creo que es bastante importante que el concepto de arte vaya ligado también a lo simbólico, a lo que cada persona cómo lo percibe y la manera en la que el mensaje se da a conocer. Como dicen, si bien podemos tener distintos pensamientos con respecto a un tipo de cuadro, no sé, una pintura o alguna fotografía, siempre va a haber un punto en común, porque es lo que tal vez en su momento el autor quería representar. En en la mayoría de las pinturas que en algún momento he logrado ver, siempre se toma en cuenta como dije, la sensibilidad porque expresan bastante. Puedes ver enojo, tristeza, felicidad en cada uno de sus trazos, de sus pinceladas y es bastante interesante para mí, al menos conocer estos campos, porque existen distintos artes de acuerdo a muchas épocas en las cuales de una manera u otra incluso se usaban hasta como protestas cuando antes no se podía expresar libremente, no había esa misma cantidad de derechos que hoy en día. El arte era una parte principal que ha sido parte de toda nuestra historia.
incluso como muestran en los jeroglíficos o en los artes rupestres, que son los primeros indicios de nuestra historia que tenemos, cuenta bastante. Entonces, yo creo que también el arte es como una pieza para la cual conocer nuestro pasado y también proyectar nuestro futuro. Ya, gracias por tus palabras. Sí, has hecho un esbozo muy interesante de lo que es el arte, bueno, incluso basado en lo que algunos autores dicen, ¿no? A ver, también está Carla en la reunión. A ver, en tus palabras, para ti, cómo concibes el arte? O sea, ¿qué es para ti según tu propio punto de vista? Buenas noches, Lice. Bueno, desde mi perspectiva, mi punto de vista, el arte eh, es la expresión que tiene cada persona. Bueno, los artistas siempre expresan en sus cuadros, pero mayormente es un sentimiento, como estaba diciendo Saraí. El arte yo lo veo que es más de una manera subjetiva, porque cada persona lo puede interpretar de diferente forma. No siempre se va a saber qué es lo que quiere decir el artista. No siempre lo van a interpretar como él lo quiere porque es subjetivo, no tiene ¿cómo podría decirlo? Un objetivo específico. Eh, Eso podría decir, para mí el arte es totalmente subjetiva y cada uno lo puede interpretar como lo ve, como lo siente. También depende de las emociones que tienen al instante. Yo creo que es un cuadro, en un momento que estás triste lo vas a interpretar de otra manera. Cuando está feliz igual. Entonces, esa manera yo lo tomo el arte. Perdón, estaba hablando sin el micrófono. Otra vez. Bueno, decía que Carla ha tocado un término que es súper importante para esto que se entiende como arte, ¿no? Que es lo subjetivo. Y cuando hablamos de subjetividades, entonces hablamos también de cosas que no son medibles, ¿no? Así como, imagínense, una casa, por ejemplo, una casa tiene dimensiones, tiene colores, tiene estructuras internas, externas que pueden ser medibles o de alguna manera hasta predecibles, digamos, en su construcción, por decir, a base de un plano. Pero en el arte, algunas cosas no necesariamente llevan ese mismo camino, entonces ahí es donde entra la subjetividad, ¿no? Y la subjetividad también da acceso a la interpretación, pero personal y temporal, como también decía muy bien Carla, y también como Saraí mencionaba, ¿no? De que o sea, a través del arte, por ejemplo, se expresan muchas cosas así, pero es bajo una especie de, se diría, criterio común. Entonces, entre subjetividades, búsqueda de estos comunes e incluso la interpretación que le pueda dar la persona que mira, entonces en todo eso se hace una especie de laberinto, ¿no? Y eso es lo interesante del arte, que dentro de este laberinto, digamos, digamos que es un laberinto con varias salidas y cada salida es el cómo lo va a interpretar cada persona o cada grupo de personas, porque existen como que grupos comunes de personas. Entonces, ahí es donde entra la parte de las interpretaciones respecto a lo que vemos. Y cuando hacemos eso, diremos que se estaría en el canal apropiado de comunicación propuesto por el artista, ¿no? Entonces el artista, cuando hace su obra,
en muchos casos busca ese común para gustar, ¿no? En otros casos no busca eso, ese gusto de las personas, sino busca el gusto de su propio, de lo que le nazca. Y ahí es donde eh, hay unas escuelas que se quieren diferenciar mucho de esta rama de lo que se llama arte y, y ahí es donde nace el concepto de antiarte, ¿no? Y por ejemplo, esto del antiarte nace de lo que en un principio era arte conceptual. O sea, el arte como tal inicialmente expresaba lo bello, lo bonito, lo histórico, momentos, personajes, cosas así. Y después ha empezado a evolucionar, no sé, a tener tantas variantes y mejoras que se ha ido volviendo en conceptual. Cuando se vuelve el arte conceptual, entonces agarra mensajes un poco más complejos, ¿no? Y estos mensajes los transmite a través de lo pintado, no sé, y cosas así. Y cuando se vuelve, diremos, conceptual, ahí es donde ya entra este quiebre de lo que guste o no. Entonces ahí siendo el arte conceptual, deja de buscar el gusto de las personas, sino busca transmitir ese concepto que de fondo tiene, pero a través de alguna expresión pictórica o de algún otro estilo para transmitir eso, ¿no? Y bueno, últimamente hay ya bastantes personas o grupos de personas incluso que hacen y son muy, ¿cómo se diría? Muy afines a estas ramas y a estas líneas de lo que se llama antiarte y tratan de hacerlo de manera así, conceptual, o sea, dando mensajes solamente, mensajes sin buscar incluso algún tipo de estética. Entonces, no sé si ustedes han visto algún ejemplo de eso, tal vez en las calles, en alguna exposición, en la tele, tal vez en películas, revistas, libros, no sé. ¿Alguien ha visto algo de esto que llamaríamos antiarte o arte conceptual? No. A ver, Saray nos dice que no. Y, y Carla, no sé. Pero, pero es muy interesante también conocer de esta línea de estilos de expresión que no necesariamente van a buscar en algún momento lo estético, ¿no? Y la estética es bueno, hasta cierto punto siempre va ligado o amarrado de lo que es arte, porque el arte lo que busca también es exaltar emociones, ¿no? Emociones a veces fuertes, vivificantes o emociones que sean lo contrario y todo eso, pero planteados de una forma y de una manera estética. Entonces eso quiere decir que los elementos y todas esas cosas que estén armados y colores eh, traten de buscar inicialmente algo agradable, pero cuando se vuelve antiarte, entonces ya no busca eso, pero sí busca lo conceptual, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, a ver, les voy a compartir un alguito que encontré por internet relacionado al antiarte. A ver, miren, por ejemplo, estamos viendo una, ah, algunos ejemplos de lo que serían antiarte, ¿no? O sea, las maneras conceptuales de cómo se presentan algunos detalles.
Entonces, por ejemplo, acá, miren, esta figura del señor que está con una camisa y tiene unas lapiceras en los oídos, una especie de marcadores en las narices, en los ojos, son una especie de sellos y en la boca un engrampador, ¿no? Para poner grapas. Entonces, aquí en en esta expresión de antiarte, antiartística, diremos, entonces lo que, el- lo que se trata de dar como mensaje es que nuestro mundo actual está, o sea, ya no puedes respirar, no puede oír, no puede ni hablar y no puede ni mirar, sino es a través de estos elementos que están, por ejemplo, rodeándole en sus diferentes sentidos, ¿no? Porque miren, el sentido del olfato está con el marcador y el marcador tiene un olor característico, digamos. El sentido del oído está tapado por unas lapiceras. El sentido de la vista está tapado por unos sellos, ¿no? Y el sentido del habla, bueno, sería del gusto. En este caso está con un aparato que sirve para poner unos fierritos alargados en el papel y así se prensen varios papeles. Entonces, eh, aquí solamente faltaría el sentido del tacto, pero los sentidos nos sirven ¿para qué? Para percibir cómo es nuestra realidad. Entonces, ¿cómo está percibiendo su realidad este señor a través de todos esos elementos? Entonces, su realidad está siendo tal vez no real, ¿no? Sino, se diría, mediatizada por estos elementos, así como las lapiceras, marcadores, engrampador, sellos y cosas parecidas que también son parte del mundo actual, ¿no? Por ejemplo, unos 50 años atrás o algo así, no había los estilos de sellos que tenemos hoy, ¿no? Eran de otra forma, otros materiales, los mismos marcadores. No teníamos a la mano los marcadores que hoy tenemos a disposición de diferentes tipos y demás cosas. Entonces, fíjense que esto tal vez no sea muy agradable a la vista, pero analizándole nos trae algún tipo de mensaje. Y eso es lo que también está considerado como una variante de lo que le llamaríamos, eh, que lo que de alguna manera ha tenido origen en el arte y que se llamaría antiarte, ¿no? Miren, por ejemplo, que hay otros ejemplos de exposiciones precisamente de personas que hacen el antiarte. Y miren en el lado izquierdo, por ejemplo, el, bueno, es una especie de animalito hecho con trazos muy simples, pero con tres pares de ojos, o cuatro. Bueno, uno tiene cuatro y el otro lado tiene tres ojos. Entonces, también hay una especie de nariz, hay una especie de boca y como que nos muestra una cabeza de algún tipo de ser, ¿no? Pero, eh, pero no guardando los criterios directamente estéticos. Entonces ahí es donde el que está planteando esto nos lo muestra como algo conceptual. Y lo mismo pasa con este otro accesorio que está en el lado derecho. Miren, bueno, yo le conozco como bidet, ¿no? Que está ubicado en en los baños, pero aquí en particular está en una posición diferente. Esa posición diferente ya hace que lo esté planteando conceptualmente de otra forma de uso a este accesorio de los baños, bueno, en este caso de los baños de varones, ¿no? Y, y, y nos lo muestra como como parte de una exposición de esta línea de lo que se llamaría antiarte.
Entonces, para algunos tal vez no signifique nada, para otros tal vez sea una aberración a lo que se llama arte, y para otros puede significar que le estamos cambiando de sentido a el cómo se usa un accesorio de un servicio higiénico. Y cuál es el sentido de significación de lo que es un servicio higiénico y por qué le estamos volteando en la posición a ese accesorio, ¿no? Bueno, aquí, este es perdón, voy a tratar de ampliarle. Creo que ahora sí. A ver, ¿reconocen más o menos en qué pintura existen esas dos manitos? Bueno, aunque la mano que está agarrando el gato en la pintura original está haciendo otra cosa, ¿no? Tal vez lo hayan visto en alguna pintura clásica famosa. Una pintura de un artista que se llama Miguel Ángel, ahí está, como un dato. Sí, Lice. Es el cuadro de la mano de Dios, ¿no es cierto? Sí, Si sí, no me sí, equivoco, se llama La creación de Adán. sí, precisamente, ¿no? Y la mano de la derecha es la mano de Dios, ¿no? Porque Dios está a la derecha y, y Adán está al lado izquierdo. Y la mano de Adán, bueno, está en otra forma, ¿no? Pero aquí en esto, en esto que le han hecho, está el gato sosteniendo, perdón, la mano está sosteniendo al gato y la mano de Dios le está como que apuntando al gato, así. Y el gato en una actitud de gato, ¿no? Pero con una mirada inocente, digamos. Entonces ahí, por ejemplo, le están dando un cambio a toda una escuela clásica, porque, bueno, no sé si ustedes han sabido o han visto o han leído cómo, de cómo era la mano de Adán en relación a la mano de Dios, al dedo de Dios, cuando lo estaba pintando el artista. Bueno, por si acaso se dice que los dedos, bueno, en la pintura original, a ver, vamos a ver la pintura original, que es, ¿cómo se llama la pintura original? ¿Es la creación de Adán, algo así? Sí, Lice, La creación de Adán. La creación de Adán, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, en la creación de Adán, por ejemplo. Ahí está. Bueno, aunque aquí no se ve muy al detalle, pero ¿dónde está? Creo que no están muy buenas las calidades. Ahora voy a tratar de ampliar hasta donde se pueda. ¿Cuál está más clarito? Bueno, creo que todos están igual. Ya está. Entonces, ahí si se fijan en las dos manos, la que representa la de Dios, que está aquí arriba, y la de Adán. Entonces, si se fijan, los dedos no se están tocando, ¿no? El- la mano de Dios está como que en la actitud de señalarle o quererle agarrar, no sé. Y la mano del hombre está como que, bueno, parece una mano que no está decidida a agarrarle todavía. Y la pintura originalmente tenía los dos dedos tocándose, el dedo índice de Adán con el dedo índice de Dios estaban tocando, pero en su tiempo los que estaban a cargo de, de asesorar esta pintura, digamos, pero desde la iglesia habían visto que no puede haber un contacto entre el hombre y Dios mientras el hombre no entre en un estado de divinidad o algo así, ¿no? O un estado de pureza. Entonces, por eso le hicieron cambiar al artista la mano, cosa que no se estén tocando los dos dedos, y por eso es que el dedo de Adán está como que un poco más abajo, y el mismo brazo está como que no tan decidido a agarrar o a tocar el dedo de Dios, porque Dios es como la representación de algo inmenso, de algo puro, lo máximo, pero
el ser humano como que tiene el llamado libre albedrío, o sea, lo que se le llama decisión personal respecto de las cosas. Entonces, él decide si le va a tocar o no a Dios, o sea, al final eso quiere decir si va a seguir los caminos de Dios o no. Y más o menos ese es el sentido de cómo ha habido esos detalles en la pintura de la mano de Dios en relación a la mano del ser humano. Ahora veamos el otro caso. Ahí donde está mi pintura. Allá. Estaba más a este lado. Listo aquí. Entonces aquí, a ver, según lo que ustedes ven, la mano de Dios está señalando al gato, ¿no? Pero, ¿y qué creen que puede significar esto? ¿Alguna idea? Mm, Bueno, más se toma como el hecho de burla, digamos, ¿no? A la pintura, pero según la posición de la mano y el gatito podría tomarse tal vez como una ofrenda al gatito, le estaba como queriendo entregar, tal vez. sí, sí, puede ser, ¿no? Una posibilidad. Em, pero, a ver, les cuento una variante de explicación de esto, ¿no? Porque eso también es lo interesante de cuando presentamos una especie de trabajo que ve las interpretaciones que tenemos. Entonces, una de las interpretaciones que yo conozco de esta obra es que a Dios se le asemeja como un extraterrestre. Y según algunas corrientes de filósofas o de los grupos que se llaman ufólogos, o sea, los que creen en la vida de otros planetas, dicen que los gatos tienen un origen extraterrestre y es por lo místicos que son y esos detalles, ¿no? De los gatos. Entonces se dice que el gato está más en comunicación con Dios, ya que Dios es extraterrestre y el gato también, que eh, que con el hombre mismo y que sirve de mediador entre el Dios extraterrestre y el hombre eternal, digamos. Algo así. No sé si les parece lógica esa explicación. Yo creo que ahí depende mucho de la ideología que uno tiene y las creencias. Sí, entonces aquí, por ejemplo, ya le cambiaron el sentido total del significado del cuadro original incluso, ¿no? Y, y eso es lo interesante, de que al plantear como elemento a otro personaje más, entonces se diría que se distorsiona por completo el significado de lo original. Y ahí, ahí también se pone en pugna el papel de la iglesia, el papel del hombre, el papel de los animales, lo natural, el conflicto eterno que existe entre el, diremos, la parte espiritual con la parte material y esas cosas. Entonces, de ese lado se vuelve muy interesante el análisis de este tipo de elementos, ¿no? Y eso es, y ese es un detalle importante que me parecería interesante lo pueden llegar a profundizar cuando estén haciendo sus análisis de lo que ustedes mismos propongan como diseño. eh,
y cuando incluso vean otros tipos de diseños o dibujos, ¿no? Pero lo interesante de de estas escuelas que derivan de lo que es antiartístico es que, como decía antes, ya no buscan el, el lucro, el comercio, porque todo artista, si va a vivir del arte, entonces obviamente tiene que hacer que de alguna manera sus obras tengan un factor comercializable, ¿no? O sea, que gusten de alguna manera y que gracias a ese gusto se genere un ingreso, digamos. Entonces, si no hay eso, el artista, bueno, no tendría de dónde pagar hasta los mismos materiales con los que hace la obra. Bueno, y como el arte tiene un montón de expresiones, entonces en ninguna de estas se, se pudiera siquiera autosustentar. Entonces, con ese criterio es que los que viven del arte, por lo menos, son las personas que de alguna manera buscan darle algún factor comercial a sus ideas, ¿no? Por una parte, y por el otro le dan también un factor personal. Pero en estas escuelas que son del antiarte, ya no buscan esa, esa gratificación para el que ve, ¿no? Entonces, por eso es que se diría que es una especie de arte conceptual. Muchos no lo consideran como arte siquiera, pero, pero también es hecho por algunas personas que buscan conceptualidad en estas cosas que hacen. Y el objetivo no es tanto vender, ¿no? El objetivo es mostrar un mensaje, una idea, una contrariedad, una polémica y cosas de ese tipo. Incluso dentro de estas expresiones que se llamarían eh, así de harta polémica, entran algunas expresiones que son de movimientos así que se han generado, como no recuerdo, así como decía Saraí, que se han generado en determinados momentos históricos donde era necesario usar de estos estilos, de estas habilidades artísticas para crear mensajes a veces un poco más duros, más directos, que no busquen necesariamente un gusto, sino que busquen solamente la transmisión de un mensaje. Y, y por eso es que existen ese tipo de escuelas ahora, ¿no? Entonces, muchas de las escuelas que son precisamente antiartísticas también son de protesta. Entonces, al ser de protesta, de alguna manera se quejan de lo que el sistema como tal nos brinda, porque el sistema como tal tiene muchas y un montón de contradicciones, ¿no? O sea, contradicciones respecto a incluso los roles que tienen las personas dentro de la sociedad, eh, contradicciones respecto a la naturaleza, el bien común, contradicciones también ideológicas respecto a los gobiernos, las políticas, la religión, contradicciones respecto a cómo la familia se plantea en la sociedad, contradicciones de género, ¿no? O sea, contradicciones respecto a los roles de las personas, de los varones, digamos, a los roles de las mujeres. Y ahora todavía existen, hablando de género, otras escuelas más que se han insertado, ¿no? O sea, con otros géneros, así como, bueno, ustedes conocen de los nuevos grupos eh, multigénero que se les llama, como los grupos LGTB, si no me equivoco. Y en ahí, por ejemplo, ya no son solamente dos géneros, ¿no? O sea, ya no son varón y mujer solamente, sino
Hay, por ejemplo, gays, hay lesbianas y hay, no recuerdo, hay otros dos tipos más de géneros que propone. Entonces, entonces con todas estas contradicciones sociales y demás cosas, muchos ven que es necesario expresar mensajes a través de estas formas de gráficas, visuales, o sea, de expresar a través de estos grafos, expresar una idea para que la gente lo interprete de una u otra forma, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería hacer como comentario breve respecto a lo que le llamamos antiarte. ¿Sí? Ahora sí, creo que tenemos 2 minutitos todavía. A ver, ayer os había propuesto que hagamos de esta clase un poco más conversatoria, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han pensado en algún tema del cual podamos hablar y volverlo más un conversatorio, no que solamente yo hable. O, o tal vez si no lo han pensado, entonces ahora se les va a ocurrir algún tema, pero relacionado con el diseño y con estas cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, le podemos preguntar a Saraí si habías pensado en algún temita para considerarlo hoy. He estado pensando en un tema que es acerca del minimalismo, que es algo que he visto que se ha hecho más presente ahora en esta época, porque incluso para decoraciones en casas y todo, siempre dicen, quiero algo minimalista, algo que sea sin muchos detalles, y lo mismo vi que se está aplicando ahora para la publicidad y los diseños, que la mayoría quiere hacer eso de less is more, donde mientras menos detalles tenga o símbolos, pero logre expresar algo, es más significativo. Entonces, no sé si podría explicarnos acerca de esa corriente un poquito más. Sí, sí, perfecto. Solo que tenemos un minutito, entonces luego de la pausita, ahí entramos a eso, ¿sí? Y mientras tanto, aprovechamos también para preguntarle a Carla si había pensado en algún otro tema para este conversatorio. Y dice, la verdad no se me ocurrió nada, pero sí me parece muy interesante que podríamos hablar del minimalismo, como dijo Sari. Ya, no hay problema. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en esto que nos propone Saraí, el minimalismo como nueva tendencia, ¿no? Porque el minimalismo